Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Charles Manson. Pero ojo, no vamos a hablar solo de lo que todo el mundo conoce, de sus crímenes. Vamos a ir un poco más allá, a esa mezcla tan potente de música, obsesión y, la verdad, de una oscuridad muy profunda. Es que, a ver, detrás de ese nombre, que ya es casi una leyenda del terror, había una persona. Un hombre que estaba, consumido por una necesidad brutal de ser reconocido. Y lo que más le dolía, su gran frustración, era que nunca, jamás consiguió triunfar como músico. Y aquí está, digamos, el quid de la cuestión de toda esta historia. ¿Cómo es posible que un sueño, el sueño de ser artista, acabe torciéndose tanto? ¿Cómo, cuando te lo niegan una y otra vez, se puede convertir en una ideología, pues eso, destructiva? Esta es la pregunta que vamos a intentar responder. A ver, para intentar comprender cómo se llegó a ese punto tenemos que ir al principio, a sus cimientos, o mejor dicho, a la ausencia total de cimientos. Porque mucho de lo que pasó después se empezó a gestar en su infancia, una infancia, bastante turbulenta. Vamos a verlo. Nació en 1934, sí. Y su infancia fue, para que nos hagamos una idea, un ir y venir constante, de casa en casa de familiares, a instituciones, a reformatorios. Nunca tuvo una figura estable, nada a lo que agarrarse, así que aprendió a sobrevivir como pudo, manipulando, mintiendo, adaptándose a todo. Eran sus herramientas para salir adelante. Y curiosamente, fue en el peor sitio posible, entre rejas, donde encontró su salvación, o eso creía él, la música. Ahí aprendió a tocar la guitarra, y de repente empezó a imaginarse otra vida, una vida completamente distinta, la vida de un artista. Vale, sale de la cárcel en el 67. ¿Y dónde va? A California. O sea, aterriza en el epicentro de todo el movimiento cultural de los 60. El verano del amor, la música por todas partes, la contracultura. Para él, aquello era el paraíso. Pensó, esta es la mía. Aquí es donde por fin voy a triunfar. Y claro, allí se montó su propio séquito. Se rodeó de un grupo de jóvenes que lo veían como una especie de gurú, un líder espiritual. Eran la familia Manson. Pero que nadie se engañe, ¿eh? Mientras él vendía esa imagen de profeta, por dentro su objetivo era mucho más mundano. Él lo que quería era ser una estrella de rock. De hecho, llegó a moverse en círculos cercanos a los Beach Boys. Casi nada. Y llegamos al momento clave, el punto de no retorno, el momento en el que el gran sueño de Manson se da de bruces, pero de forma brutal, contra el muro de la industria musical. Es que esto es fundamental para entenderlo todo. Manson no es que pensara que tenía talento, no, estaba absolutamente convencido de que era un genio, de que se merecía la fama. Así que cuando la industria le cerró la puerta en las narices, no fue solo un rechazo, fue una humillación. Y esa frustración se pudrió por dentro y se transformó en algo mucho más oscuro. Bueno, como no conseguía crear su propia música de éxito, su mente hizo un giro bastante siniestro. Empezó a obsesionarse con la música de otros. Y no de un grupo cualquiera, no. Se obsesionó con la banda más grande del mundo en ese momento, The Beatles. En su cabeza, que ya estaba, digamos, construyendo su propia realidad, los Beatles no eran solo 4 tíos de Liverpool con un talento descomunal, no. Para él, eran mucho más que eso. Eran profetas, así, tal cual. Y lo más importante, él, Charles Manson, era la única persona en el mundo capaz de entender los mensajes secretos que, según su delirio, estaban metiendo en sus canciones, sobre todo en las de un disco muy concreto. Y aquí es donde la admiración se convierte ya en un delirio total. Se obsesionó con el White Album y lo reinterpretó como si fuera la Biblia. Una canción como Helter Skelter, que hablaba de un tobogán de un parque de atracciones, para él era una profecía. Anunciaba una guerra racial, un apocalipsis. Y en medio de todo ese caos, él y su familia iban a ser los elegidos para liderar el nuevo mundo. A ver, que quede claro. Repasar todo esto no es para justificar nada de lo que pasó después, ni mucho menos. Es más bien un ejercicio para entender cómo se construye un monstruo, cómo se llega a ese extremo. Porque al final, el símbolo que es hoy Charles Manson no apareció de la nada, no nació así. Se fue construyendo, poco a poco, pieza a pieza, a lo largo de toda una vida. Y la clave está en una especie de cóctel tóxico, una combinación de varios factores. Por un lado, ese sentimiento de abandono que arrastraba desde niño. Por otro, la enorme frustración por su fracaso como artista. Y por último, esa necesidad enfermiza de tener el control, de ser alguien importante. Todo eso junto fue la tormenta perfecta. Y así llegamos a la gran ironía trágica de toda esta historia. La música, que para millones de personas es inspiración, es belleza, es una vía de escape, para él se convirtió en todo lo contrario.
Fue un espejo deformado de la realidad, la herramienta perfecta para construir su propio mundo, una fantasía donde él era el protagonista y donde podía justificar su sed de venganza. Al final, la historia de Manson nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta bastante incómoda, la verdad. ¿Es posible que la inspiración, ese deseo de crear algo bello, pueda acabar convirtiéndose en un motor de destrucción? Nos obliga a pensar en esa línea tan fina que a veces separa la ambición de la obsesión y cómo un sueño roto puede llegar a tener las consecuencias más terribles.